Mónica es una niña decepcionante que ni siquiera pudo ir a la universidad. Es completamente diferente a Linda. Es mi madre en casa quien me critica duramente, la hija mayor de nuestra familia. Mi padre asiente con la cabeza, y mi hermana menor, Linda, entendiendo que está siendo elogiada, muestra una sonrisa llena y segura. Mi hermana asiste a una prestigiosa universidad y yo trabajo solo con un diploma de escuela secundaria. Mis padres elogian orgullosamente a mi hermana por su esfuerzo. ¿Por qué somos tan diferentes? Soy Mónica, tengo 26 años, trabajo como diseñadora web. Nací y crecí en un pueblo algo rural, viviendo con mis abuelos, padres y mi hermana. Mi hermana Linda es 7 años menor que yo y era muy adorada por la familia. Sus opiniones y caprichos a menudo se priorizaban, lo que me llevó a ser cada vez más descuidada. Nuestros padres nunca fueron iguales en su trato hacia nosotras. En el cumpleaños de Linda, ella recibía regalos caros, pero como mi cumpleaños está cerca de Navidad, siempre se celebraba junto y solo recibía un regalo. Además, los regalos eran en su mayoría materiales de estudio y libros en los que no tenía ningún interés en ese momento. Cuando Linda comenzó a jugar al fútbol, mis padres nunca se perdieron una semana de apoyarla en las prácticas y juegos. Yo era miembro del club de tenis en la escuela secundaria, pero incluso en mi último partido antes de graduarme, mis padres no pudieron venir a apoyarme porque tenían que llevar a Linda a algún lugar. Viviendo así, siempre sentí una diferencia entre mi hermana y yo. Había días en que quería llorar, pero mi hermana siempre me animaba. Cada vez que nuestros padres me comparaban, Linda decía: «No es así, Mónica es buena estudiando y enseñando, puede hacer cualquier cosa». Y después de mi último partido me dijo buen trabajo y me dio un pequeño ramo de flores que había recogido en el parque. Parecía que nuestros abuelos también estaban tristes por las actitudes de nuestros padres. Les decían que cambiaran su comportamiento hacia mí y me defendían, pero mi abuela falleció antes de que me graduara de la escuela secundaria. Y poco después mi abuelo también falleció. Mi hermana continuó poniéndose de mi lado, pero parece que a mi madre no le gustó eso. Gradualmente, mi madre comenzó a hablarle con dureza a Linda también, al igual que lo hizo conmigo. Si siempre vas a estar del lado de tu hermana, también podrías quedarte afuera. En el momento en que la nieve comenzó a acumularse en pleno invierno, mi madre comenzó a amenazarnos así. Quería evitar involucrar a mi hermana en tales situaciones, así que no tuve más remedio que decirle que ya no tenía que ponerse de mi lado. Finalmente, Linda dejó de defenderme y, apoyada por nuestros padres, se dedicó a los deportes y a los estudios, aparentemente disfrutando cada día. Mientras tanto, influenciada por los funerales consecutivos de nuestros abuelos, nuestros padres nos dijeron que no teníamos ahorros, y no tuve más remedio que renunciar a ir a la universidad. Realmente quería estudiar diseño en la universidad, pero eso no estaba permitido, y después de graduarme de la escuela secundaria, la única opción era comenzar a trabajar de inmediato. Sin embargo, mi deseo de involucrarme en el diseño era fuerte, y acepté un trabajo de oficina en la empresa de diseño AEN, un poco lejos de mi ciudad natal. La empresa era pequeña y creaba sitios web para servicios para mujeres, como peluquerías y salones de uñas. Queriendo estudiar diseño, pedí repetidamente hacer más, y también se me permitió servir como asistente de los diseñadores que trabajaban en la oficina, mientras aprendía de profesionales de cerca. A veces era difícil, pero en realidad me motivaba más cada día. Mi objetivo de convertirme en diseñadora web se hacía más fuerte, y estudiar se convirtió en el momento más importante para mí. Ya casi no volvía a casa, ya que ir significaba simplemente ser menospreciada por mis padres. Sentía que era una molestia. Pasaba todo el tiempo libre inmersa en el estudio de diseño. En las vacaciones usé cursos en línea para adquirir habilidades de software de manera constante. Este esfuerzo finalmente dio sus frutos, y me dieron la bienvenida como miembro del equipo de diseño. Mi entusiasmo se hizo conocido por los demás diseñadores, y comenzaron a presentarme materiales y contactos útiles. 3 años después, me confiaron proyectos como diseñadora web de pleno derecho. 8 años después de graduarme de la escuela secundaria y trabajar con éxito como diseñadora web, recibí la noticia de que mi hermana iba a tomar los exámenes de ingreso a la universidad. Sorprendentemente,
Ella apuntaba a una prestigiosa escuela de medicina en una gran ciudad. Linda siempre había mantenido las mejores calificaciones debido a su arduo trabajo, y su aceptación parecía casi segura. Recordando nuestra infancia y cómo me había apoyado, sentí un fuerte deseo de ayudarla a cambio y le ofrecí mi apoyo. Unos meses después, fue aceptada en su primera opción, la escuela de medicina. Estaba realmente feliz por ella y la felicité calurosamente. Linda, felicitaciones por tu aceptación. Realmente trabajaste duro en tus preparativos para el examen, te admiro mucho. Linda, un poco avergonzada, me dio las gracias, pero luego mencionó una preocupación. Tengo un pequeño problema, ya que es una escuela de medicina privada. Parece haber una donación sugerida que no es obligatoria, pero papá y mamá están preocupados por ser vistos como pobres si no contribuyen. Pero solo los gastos de manutención y la matrícula ya son costosos, así que no estoy segura de qué hacer. Linda mencionó que planeaba cubrir sus gastos de manutención con trabajos de medio tiempo, pero estudiar en la escuela de medicina requiere una inmensa cantidad de dedicación. Fácilmente podía imaginarla, luchando por mantenerse al día con la gran cantidad de estudios requeridos. Aunque quería ayudar con la donación, era imposible para mi padre, un trabajador de cuello blanco, y mi madre, que solo trabajaba 2 días a la semana, pagar tales gastos. La matrícula para una universidad médica privada en sí misma era una carga sustancial para las finanzas familiares. Parecía que tenían la intención de que yo cubriera los costos. Me sorprendió que le hubieran pedido a Linda que solicitara dinero en lugar de preguntar directamente ellos mismos. A pesar de mi desdén por las acciones de mis padres, decidí apoyar a mi hermana y acepté proporcionar la donación y otras tarifas de entrada. Linda comenzó a vivir sola en un apartamento cerca de la universidad y empezó su nueva vida. Su lugar no estaba muy lejos del mío, así que pensé que podía contar conmigo en cualquier momento. Sin embargo, tal vez porque estaba inmersa en su vida universitaria, sus respuestas hacia mí eran bastante cortantes. Aún así, recibía mensajes como «quiero comer esto» o «necesito esto, por favor cómpralo para mí». Y yo organizaba estas cosas para ella, apoyándola de maneras que no podía pedirle a nuestros padres. A veces comíamos juntas, pero incluso entonces, ella era brusca. Se concentraba en su teléfono en lugar de conversar conmigo. No importa lo que dijera, insistía en que estudiar era difícil. Empecé a sentirme desconcertada por tales respuestas. De alguna manera, Linda se había vuelto fría conmigo. Incluso la comida de hoy se sintió como si la hubiera obligado a salir. Tratando de cambiar el ambiente, mencioné a nuestros padres en un tono alegre. Mamá y papá probablemente solo se preocupan por ti, aunque... Linda, de repente, me miró fijamente y resopló levemente. Por supuesto, una estudiante de medicina como yo y una diseñadora graduada de la escuela secundaria como tú son incomparables. A nadie le importa un trabajo que no requiere calificaciones como el tuyo. Su tono intenso me heló la sangre. No hay necesidad de decirlo así. Solo porque es un trabajo que no requiere calificaciones, esa es la verdad. Ser diseñadora es solo un título. Cualquiera puede hacer un sitio si lo busca en línea. Podrías ser mejor si tuvieras una calificación, pero podrías ser difícil para una graduada de secundaria como tú obtener una. No es tan simple. Estoy estudiando y trabajando todos los días. No es propio de ti decir esas cosas sin saberlo. Linda me miró disgustada y chasqueó la lengua. Papá y mamá a menudo dicen que voy a una universidad prestigiosa y tengo un futuro prometedor, pero tú ni siquiera fuiste a la universidad y eres una decepción. Solo voy a salir a comer contigo porque nuestros padres me lo dijeron. Dicen que aunque es decepcionante, asegúrate de que Mónica no caiga más bajo. Tú, la futura doctora, deberías cuidarla. Nuestros padres siempre nos han comparado a Linda y a mí desde que éramos niñas. Linda es inteligente, amable y confiable, mientras que Mónica es estúpida, torpe y no puede hacer nada. Esas palabras que me lanzaron directamente resurgieron y sentí que me estaba asfixiando. Mi cabeza daba vueltas y solo podía inclinarme y soportarlo. Al verme así, Linda confundió mi comportamiento con llanto, dio una leve sonrisa. Dijo «me voy a casa ahora» y se fue. Después de mudarse y ganar la nueva libertad de vivir sola, Linda parecía una persona completamente diferente,
rodeada de personas excepcionales que nunca conoció en casa. Debe creer completamente los elogios que nuestros padres acumulan sobre ella todos los días. Si nuestros padres dicen cada día que Linda es innegablemente un prodigio y definitivamente se convertirá en una doctora de primera clase, no es de extrañar que Linda lo crea sin lugar a dudas. Esas palabras incluyeron una actitud desdeñosa hacia mí que probablemente llevó a Linda a adoptar naturalmente la misma opinión. Este fin de año, como de costumbre, regresé a casa para las vacaciones. Me pidieron que regresara con Linda, que siempre tenía una actitud fría, así que volvimos juntas. Linda había estado extremadamente ocupada con sus estudios y prácticas, y parecía que no había regresado a casa ni una sola vez desde que comenzó la universidad. Tal vez por eso, mis padres no me prestaron atención y estaban completamente concentrados en Linda. Cuando llegamos a casa, la mesa estaba llena de delicias como bistec y pizza para darle la bienvenida, y por la noche, los parientes, vecinos e incluso los compañeros de clase locales de Linda se reunieron para una gran fiesta. Linda parecía complacida con el ambiente y comenzó a alardear en voz alta. Mamá me dice que vuelva a casa más a menudo, pero mi universidad es tan prestigiosa, es la escuela de medicina más difícil, así que es obvio que estudiar es duro. Todavía soy estudiante, pero tenemos muchos proyectos en equipo y no puedo dejarlos relajarse en casa. Todos me contactan cada vez que pasa algo y realmente me preocupa. Fingí estar cocinando en la cocina y me escabullí silenciosamente, pero podía escuchar claramente la jactancia fuerte de Linda hacia los padres y familiares. Podría haber estado bien, pero para los vecinos y sus compañeros de clase, la jactancia de Linda probablemente sonó desagradable. Tal vez, cansados de la actuación en solitario de Linda, cuando traje un poco de vino, un anciano vecino intentó cambiar la conversación hacia mí. «¿No estás trabajando en diseño, Mónica?» Sin embargo, Linda y mis padres me criticaron al unísono. Realmente no se puede hablar mucho de ella. Lo está intentando, pero exactamente, ni siquiera pudo ir a la universidad y es una gran decepción. Es completamente diferente a su hermana. Entre los reunidos había muchos que no habían ido a la universidad y estaban trabajando en su lugar. Había personas con familias y padres con niños, pero como estaban disfrutando de la fiesta, todos se abstuvieron de contradecir las palabras de mi madre. Solo mis padres y Linda parecían completamente inconscientes de la situación. Me sentí incómoda e intenté irme sin decir nada. Sin embargo, Linda me detuvo. «Todavía muestras mucho tu cara en casa. ¿No es así, Mónica? Me va bien en mis estudios universitarios, así que no me avergüenza. Tal vez pueda ser tan atrevida porque no piensas en nada». Después de decir eso, me eché a reír a carcajadas. Nuestros padres también se rieron de vuelta. «Si dices tanto, seguramente la lastimarás». Es lamentable escuchar esas palabras. Inmediatamente sentí la ira aumentando. Parece que es mejor si no regreso el año que viene. Lo entiendo. Logré pronunciar esas palabras. Los familiares y vecinos miraron con preocupación, pero dejé la bandeja que sostenía y fui a buscar mi abrigo y mi bolso. Linda y los demás me vieron prepararme para irme. Entiendo muy bien los sentimientos de todos. No volveré más a esta casa. Mi corazón estaba lleno de ira. No sentí absolutamente nada por mi hermana, al igual que por mis padres cuando dije esto y me fui. Los tres me saludaron alegremente. «No regreses de nuevo». Mientras me dirigía a la estación, reprimí desesperadamente la ira dentro de mí. Siempre volvía a casa. Me hacía sentir pesado el corazón cuando aspiraba a ser diseñadora web. En primavera podía distanciarme de mis padres usando mis estudios como una razón. Sin embargo, a medida que crecí en mi carrera, sentí que era difícil cortar fácilmente el vínculo con mis padres y me encontré cada vez más preocupada. Linda todavía es una estudiante universitaria y joven, puede que le resulte difícil comprender lo difícil que es trabajar en sociedad. Aún así, creo que nuestros padres estaban tratando, a su manera, de criar a sus hijos. Incluso ahora, Linda es elogiada como un genio por sus habilidades académicas y todos adoptan una actitud de menospreciarme. En medio de los intercambios infantiles, sentí ira y me llené de decepción. Si uno se enorgullece de su trabajo, tal relación no debería continuar ni siquiera con los padres.
Estaba horrorizada por el terrible comportamiento de Linda, pero este se convirtió en el momento en que decidí cortar lazos con mi familia. Meses después de tomar esta decisión, inesperadamente recibí una llamada de Linda. Después, ella persistentemente envió mensajes pidiéndome que contestara el teléfono. No la estaba bloqueando, así que respondí de mala gana. «¿Pagaste correctamente mi matrícula?» La voz de Linda, hablándome lentamente, tenía un toque de urgencia. Respondí con calma. «Pagué la donación y la tarifa de entrada antes de que te inscribieras». «¿Qué pasa con la matrícula de este año?» «La universidad ha solicitado urgentemente que se pague». «No sé nada sobre la matrícula». Incluso por teléfono podía sentir que Linda se había quedado sin palabras. De hecho, había agotado mis ahorros para proporcionarle una cantidad significativa de dinero. Había pagado la donación, la tarifa de entrada y la matrícula equivalente a un año. Mis ahorros estaban casi agotados y había planeado pagar cualquier cantidad adicional a medida que vencieran, por lo que la matrícula de los años siguientes permaneció sin pagar. Y luego estuvo el incidente al final del año. Fue increíble que, después de decirme que no volviera a casa, me pidieran que pagara la matrícula. Me pidieron una donación, ¿verdad? Pagué las otras cantidades porque quería apoyarte. Mamá y papá no te enviaron a una universidad privada fuera del estado porque podían pagar la matrícula o te enviaron a pesar de no tener el dinero. Eso no es todo. Tengo muchos amigos ricos, así que hay otros gastos además de los costos de vida. Mamá y papá de alguna manera manejaron esos costos. Es por eso que no tienen dinero para la matrícula, así que me dijeron que me pusiera en contacto contigo. De hecho, había una razón por la que podía permitirme apoyar la matrícula de Linda. Era porque había avanzado en mi carrera como diseñadora al cambiarme a una importante empresa de diseño. Mis logros como diseñadora fueron reconocidos y mi salario aumentó significativamente. Además, como seguí ocupada con el trabajo, gasté poco de mi salario y bonificaciones, lo que permitió que mis ahorros crecieran. Había discutido mi cambio de trabajo con mis padres, por lo que probablemente contaron con mi apoyo financiero desde el principio para avanzar en la educación de Linda. Una vez que se dieron cuenta de que podía apoyar no solo la donación, sino también la matrícula, parece que los ahorros destinados a su matrícula se gastaron en sus actividades de ocio. Tal vez fui negligente, pero ya no tenía el corazón para perdonarlos lo suficiente como para brindarles apoyo financiero. Ayudar con la matrícula no fue una tarea difícil, pero rechacé la solicitud de Linda. Unos días después, mis padres me contactaron y exigieron el pago de la matrícula, pero me negué nuevamente. La urgencia y el tono acusatorio en sus voces por teléfono hundieron aún más mi ánimo. Sentí que ya no tenía un lugar al que regresar. Solo estaban interesados en mi dinero, no en mí como parte de la familia. Que me dieran por sentado sin ninguna consulta era algo que no podía aceptar. Linda llamaba casi todos los días. Si hubiera habido una disculpa sincera, tal vez podría haberme persuadido para que la perdonara un poco. Sin embargo, lo que realmente escuché fue: «Por favor, paga la matrícula. Si no lo haces, me expulsarán. Las becas y los trabajos de medio tiempo no son suficientes. Sería un desperdicio si expulsaran a un estudiante prometedor como yo. Definitivamente te lo devolveré una vez que empiece a trabajar. Por favor, ayúdame como familia». El buzón de voz estaba lleno de palabras tan egocéntricas. También había mensajes absurdos como: «Si estás preocupada porque te dijeron que no volvieras a casa, puedo intentar persuadir a nuestros padres en tu lugar». Guardé esos mensajes en un archivo diferente y borré todo de mi teléfono inteligente. Después de eso, le envié un mensaje a Linda y bloqueé su número de teléfono. Nadie querría ser tratado por alguien que solo habla con condescendencia a los demás solo porque son familia. Así fue como corté por completo la comunicación con mi familia y pude dar la bienvenida a una nueva primavera. Escuché de uno de los parientes que Linda de alguna manera logró pagar su matrícula del segundo año con becas y préstamos de familiares. Sin embargo, ya no puede recibir apoyo para los gastos de manutención. Linda comenzó a trabajar a tiempo parcial, pero con la inmensa cantidad de estudios, exámenes y prácticas, trabajar a tiempo parcial fue más difícil de lo que pensaba y terminó abandonando las unidades y tuvo que dejar la universidad. 6 meses después,
Yo había estado apoyando tanto su matrícula como enviándole dinero a casa, pero dejé de hacer las remesas el año pasado cuando corté los lazos con mi apoyo financiero. Se fue y vivía al límite. Mis padres ahora tenían a Linda, que había abandonado la universidad, en casa. Aunque Linda era académicamente capaz, no había dinero en casa para considerar transferirse a otra universidad. Sin embargo, no trabajaba localmente, sino que se volvió solitaria, sumergiéndose en los videojuegos a diario y arremetiendo contra el estrés por la noche. Escuché de un amigo que vive cerca que los sonidos de las discusiones familiares siempre son audibles. Mis padres parecen incapaces de decirle nada a la hija que una vez tuvieron. Cuando me encontré con mis padres por casualidad afuera, parecían completamente agotados y parece que los vecinos, tal vez por incomodidad, apenas les hablan. Un día, tal vez debido al estrés, mi padre causó un incidente mientras se dirigía al trabajo en el tren. Manoseó a una mujer a su lado y fue atrapado por otros pasajeros y se lo llevó la policía. Afortunadamente, se llegó a un acuerdo y no fue acusado, pero este incidente lo obligó a renunciar, ya que ya se estaba hablando de ello en su lugar de trabajo y se sentía incómodo quedándose. Mi madre tuvo que empezar a trabajar, pero al tener solo experiencia laboral a tiempo parcial antes, le resultó difícil encontrar un trabajo que pudiera proporcionarle un ingreso significativo. Mis padres intentaron comunicarse conmigo a través de familiares a veces. Sin embargo, sus mensajes siempre fueron egocéntricos y autoritarios. Finalmente, los familiares, cansados de las actitudes de mis padres, me dijeron: «Manejaremos las cosas sin problemas aquí, no te preocupes», y dejaron de transmitirme sus mensajes. Finalmente rompí todos los lazos con el hogar de mi familia y ahora puedo vivir una vida estable. Escuché que, además de mi hermana solitaria Linda, mi padre desempleado ha desarrollado una mala reputación y se han extendido rumores en el vecindario, lo que ha llevado a que los rechacen incluso más que antes. Mi madre, frustrada con la situación, parece haberse ido a alguna parte. Ahora me dicen que nadie puede comunicarse con ella. Dejé atrás a mi padre y a Linda, que no trabajan y viven una vida casi similar a la falta de vivienda. Si hubieran valorado a sus vecinos aunque sea un poco, podrían haber recibido algún consuelo cálido. Pero dadas sus acciones pasadas, la ayuda de quienes los rodean es prácticamente inexistente. Estoy construyendo con éxito mi carrera en el campo del diseño. Me han seleccionado para participar en un proyecto importante y estoy programada para involucrarme en un trabajo que dejará mi nombre conocido. Esto me ha motivado a finalmente perseguir un objetivo largamente acariciado: tomar los exámenes de ingreso a la universidad. Con suficientes ahorros y el proyecto actual terminando, planeo comenzar a estudiar para la serie de exámenes. También tengo planes de estudiar administración de empresas, ya que considero volverme independiente en el futuro. Con este nuevo desafío por delante, mi corazón late con anticipación.